Listo, vamos a iniciar entonces con todo lo que es el marco conceptual y vamos a conocer un poco qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que pasa ahí, que es tan asertivo que desde el método fonético los niños logren aprender a leer. Digamos que desde la ciencia es el método más inclusivo porque logra llegar a la mayoría de los estudiantes de un aula. Cuando llegamos a un aula siempre nos encontramos con los profes, van a entender los niños de inclusión, van a atender los niños con más dificultades. Pues realmente nosotros no excluimos, pero tampoco podemos atender ciertas necesidades que son muy específicas de unos diagnósticos o condiciones. Por ejemplo, un niño que es sordito no lo podemos atender nosotras, porque pues es un método fonético. Un niño con dificultades en su vista, pues tampoco, porque también lo trabajamos a través del trazo. O sea, hay condiciones que no atendemos porque también sería atropellar procesos y quizás hay niños que no necesiten leer y escribir, hay que potenciarles otras habilidades. Entonces también hay que ser como muy conscientes de eso. Entonces por aquí conversemos un poco y quién voluntariamente quiere compartir cómo aprendió a leer y escribir. ¿Quién se acuerda de cómo fue ese proceso de lectura y escritura en primaria? Tú. A mí me enseñó a leer mi abuela y la profe, que era con el método silábico. Me, mi, mo, mu. De hecho, yo aprendí a decodificar, no entendía. Claro. Que eso me pareció muy traumático y fue así como hasta el grado tercero, que hubo un momento con una profesora que llevó unas ilustraciones, unas cartillas con unas ilustraciones muy lindas, y desde ahí empecé como automatizar palabras. Fue muy duro porque era con el método silábico y cuando en ese entonces, si usted se equivocaba, La pela. la pena. Sí, claro. Entonces tú eras de las que mami, mi, momu, para leer mesa. Sa, se, si, so, su, Y nos sa. ponían a recortar. ¿Qué dice sapo? Ella iba a leer. Periódico, Claro. entonces. Gracias. ¿Tú? Yo digo que también muchos de nosotros, y me incluyo porque, bueno, yo me considero pues, de la generación que último, no sé si todavía se utilizará en muchas instituciones tradicionales, pero en mi caso fue con el libro Nacho Ley. Ajá. Muchos lo utilizamos, en mi caso lo utilizaron. Entonces era hacer los ejercicios que traía el libro, como dice la compañera, el ejercicio típico que todos sabemos, mi mamá me mima. Pues repetitivas, amo a mi mamá. Pero en mi caso fue solo con Nacho Ley. Listo. Entonces, porque en el colegio también se utilizaba, en la casa teníamos un librito, pues una copia, pero nada más allá como más didáctico, otra metodología, siempre fue con el libro. De hecho, todavía vemos mucho Nacho en las aulas. Yo no sé si a ustedes les pasa que todavía ven a las profes suyas de transición siendo las profes ahora de transición, petrificadas, porque algo tenemos los docentes y es que nunca nos envejecemos. Los niños crecen y ellos, y la profe de transición uno la ve y dice uno, Dios mío, todo lo que ha pasado y la profe todavía ahí. Y a veces cuando acompañamos a las profes vemos que son un poquito reacias a cambiar el método, porque es lo que les ha funcionado, ¿cierto? Es que no hay métodos malos, simplemente hay unos que desde la evolución y desde la ciencia nos han demostrado que son más asertivos para enseñar a leer y a escribir. ¿Alguien más quiere compartir cómo aprendió? Para mí fue algo muy traumático aprender a leer y a escribir, porque mi profesora de lectura, que ahora la recuerdo hasta el nombre, se llamaba Margarita, le ponía muchas quejas a mi mamá porque ella era muy distraída en el salón, en el preescolar como el primero. Entonces, a mí me resultó enseñando a leer y a escribir mi mamá, pero de una forma muy, no sé, o sea, cualquier equivocación me revisaba la nariz con un golpe. Entonces, si la hoja se me ensució de sangre, me hacía transcribir todo para volver a llevarlo a la escuela. Entonces, para mí, esos años fueron difíciles. Claro. Porque no entendía la profe que ponía en preescolar en lo primero. Entonces, mi mamá con esa necesidad de que aprendiera, porque la profe le decía que iba a perder el año, que no iba a pasar, me enseñó muy drásticamente. Ay, abrazo a tu niña, qué pesado.
Qué duro. Claro, y ahí hay una asociación, digamos, ya te doy la palabra, desde la enseñanza de la lectura, y es que nosotras que estamos adultas nos hemos reconciliado, le hemos hecho terapia a la lectura, porque la forma en como nos la enseñaron no fue la más adecuada. A muchos nos castigaban, si se portó mal se queda, no va al descanso y se queda haciendo planas o leyendo. Entonces la asociación que hay con la lectura es de castigo. Entonces no disfruto la lectura porque todo el tiempo me castigaron con leer o escribir, ¿cierto? Entonces, o el golpe porque no sabías hacerlo. Bueno, entonces pasemos por aquí. Esta es la cartelera SQA, que significa que sé, que quiero saber y que aprendí. Entonces yo les voy a pasar unos post-it y cada una va a escribir qué saben ustedes de Atal. ¿Listo? Solo van a responder a la primera pregunta, ¿qué saben? Listo. Entonces, aleatoriamente voy a elegir 6 papelitos de cada uno y vamos a escuchar lo que saben y lo que quieren aprender. Por acá dice, ¿qué sé? Aprendamos todos a leer es un programa educativo de alfabetización inicial donde se enseña a través del método fonético y diversos materiales didácticos. Por aquí dice que es una estrategia que ayuda y guía a los niños y niñas en el proceso de la lectura, de escritura en los primeros años. Es una estrategia metodológica que tiene como objetivo enseñar a leer y a escribir trabajando desde la conciencia fonológica y el principio alfabético, que es un programa innovador que transforma el método de enseñanza de la lectura y escritura. Trabaja un método mixto, explícito y sistemático. Uy, acá saben mucho. Es la estrategia Aprendamos todos a leer del Banco Interamericano del Desarrollo, que acompaña los procesos de lectura y escritura con el método fonético y es para los niños de transición y primero. Es un programa en el que se implementan métodos de aprendizaje para los estudiantes en grados de transición y primero en cuanto a la alfabetización. En sí todos están como muy alineados, que es un programa y una estrategia. Entonces, Aprendamos todos a leer, efectivamente es un programa innovador que transforma la forma en cómo los niños y niñas aprenden y cómo los docentes enseñan a leer y a escribir. ¿Qué quieren saber? Estrategias, métodos, formas, referencias bibliográficas. Los métodos que utilizar para hacer una guía eficaz con los maestros de escuelas. Quieren saber todo lo relacionado que nos brinda orientación de sus objetivos y sobre todo su historia y todo lo que podemos aprender. Quisiera saber cómo es la forma en que se implementan estas prácticas en el aula y las estrategias con los docentes. Por aquí tengo muchas expectativas sobre cómo debo aplicar el método, además cómo lo van a recibir los docentes y si los niños y niñas si realmente aprendieron a leer y a escribir utilizando esta metodología. Su implementación en las escuelas rurales, cómo se lleva allí el proceso. Bueno, Atal viene también de una estrategia desde la metodología o el método activo nuevo, que hace parte de todo lo que es ruralidad o urbanidad. Entonces es un programa que llega a cualquier rincón de Colombia, cualquier escuela, desde cualquier, si es multigrado, si es unigrado, pues no hay como dificultades en eso. Entonces, bueno, aquí hay muchas expectativas que espero que a medida de que vamos conversando y los voy contando, puedan como que resolver y aclarar. ¿Listo? Entonces, empecemos. Les voy a hacer el contexto y todo lo que ha pasado o desde dónde inició como toda esta iniciativa del programa Aprendamos Todos a Leer. Ya sabemos que en el mundo existen grandes desafíos sobre el aprendizaje de la lectura y escritura y que nos lo demuestra las pruebas PISA. Las pruebas PISA se aplican a nivel mundial en 72 países y se ha identificado que más de 10 millones de estudiantes de 15 años no pueden completar las tareas básicas de la lectura. Esos son demasiados, ¿cierto? Eso quiere decir que es algo que ha afectado a nivel mundial a muchos estudiantes y sobre todo en las escuelas públicas oficiales. Para el 2018, que fueron uno de los primeros resultados que se revisaron,
en Colombia había quedado situado en los niveles 1 y 2, que son los más bajos entre los países pues, que se aplica. Para el 2022, después del rezago que deja la pandemia, pues claramente hay una brecha que se abre también y ese puntaje bajó como 5 puntos más y quedamos igual en los niveles 1 y 2. Entonces Colombia está situado, allí lo podemos ver, entre los países con más bajos niveles en lo que es lectura y comprensión. Pero si hablamos solo de Colombia, el 50% de estudiantes, de jóvenes de 15 años, estamos hablando de chicos de octavo, noveno, no comprenden lo que hay en un texto y sus desempeños son muy insuficientes. Entonces eso hace pues como que un banderazo rojo y de qué está pasando con los estudiantes, que claramente no es lo que está pasando en octavo, noveno, sino que pasó en la escolaridad en los años anteriores, que es una base que inicia en transición realmente. Entonces, allí se dan cuenta que 6 de cada 10 niños y niñas en Colombia no son capaces de leer ni entender un texto simple. Son muchísimos niños que se están quedando en estas habilidades, en esta habilidad que es transversal con todas las áreas del conocimiento y es la más importante para tener éxito en lo académico. Aquí podemos ver Colombia. Y todo lo que está marcadito más oscurito es donde hay más rezagos en el aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia sigue siendo muy centralista en estos procesos, porque casi siempre, digamos que en las ciudades grandes hay muchas más oportunidades de que los niños y niñas aprendan, y en las zonas periféricas, que es lo rural, los municipios pequeños, donde es muy lejos, casi no hay recursos o no llegan muchos programas justamente porque son muy lejos o porque hay muy poquitos niños, pero vemos que allí hay mucha vulnerabilidad y hay unos rezagos muy grandes que también pues es importante reconocer. También hay unos altos niveles en la privación escolar o niños desescolarizados, es decir, PISA nos está mostrando resultados de estudiantes que están estudiando. Si hiciéramos una evaluación de niños que no van a la escuela, ustedes se imaginan el puntaje de estudiantes que desertan en quinto, en sexto, entonces ahí la brecha sería muchísimo más grande y ahí sí tendríamos pues que buscar recursos por todos lados. De todo eso que les vengo hablando, existe este efecto Mateo, que es una forma, una metáfora para explicar qué pasa en esos procesos de lectura y escritura y por qué son tan importantes. Entonces aquí tenemos dos líneas, la roja y la verde. La roja nos muestra los niños que desde transición no han tenido unas buenas bases, pasan a los grados posteriores con esos vacíos, y los niños que desde transición y primero tienen buenas bases, aprenden a leer y cómo van subiendo cada grado posterior y cómo esa brecha se empieza a abrir. Entonces aquí hay una creencia muy errónea y esto pasa muchísimo, y es que es creer que los niños tienen hasta tercer grado para aprender a leer, y eso es lo que más se escucha. No, deje lo que pase primero sin leer, que en segundo y en tercero aprende. En segundo y en tercero no se aprende a leer. En segundo y en tercero se consolida la habilidad de la lectura y escritura. El primero es el grado donde se aprende a leer y a escribir. Entonces una cosa muy diferente es enseñar a leer en segundo y en tercero a consolidar una habilidad. Entonces eso se vuelve un efecto acumulativo. Entre más años sin la habilidad, la brecha se hace más grande. ¿Qué quiere el programa? Aprendamos todos a leer, cerrar esa brecha y entender que no es una habilidad que se enseña en los grados posteriores, sino que inicia la estimulación en transición, se enseña primero para consolidar todos los procesos que tiene en sí la lectura en los grados posteriores, para tener así tendríamos menos niños para remediar de segundo a quinto. ¿Ahí hasta hay alguna pregunta o clarísimo? Entonces aquí está Jonathan, que es un niño de Manizales. En el 2017 se tomó este video. Es un estudiante que presentó las pruebas a ver en quinto, es un niño de 10 añitos. Escuchemos la lectura de Jonathan y me cuentan reflexiones a ustedes qué piensan de la lectura de Jonathan de quinto grado. Y el 43% de los niños en Manizales estaban así en ese entonces. Aquí tienen una carta la carta es de
negra y gorda. Le gusta jugar y brincar. Un día María puedo encontrar a la gata. ¿Qué piensan de Jonathan? ¿Cómo lo escuchan? ¿Lee bien? ¿Más o menos? Está en cuidados intensivos, Jonathan. ¿Qué pasa? Que seguramente él de pronto aprendió desde el silábico, entonces... Ajá. Exacto. Entonces toda su energía en donde están tratando de codificar, no más, de entender esa grafía, de darle una correspondencia, entonces no hay comprensión. De hecho, él se equivoca y ni siquiera se da cuenta, porque no hay una comprensión de lo que está diciendo y lo que está leyendo. Entonces, a eso es lo que ya no queremos llegar. Entonces, conversemos un poquito. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de esa crisis de aprendizaje? La mala práctica, la mala forma en que enseñamos de alguna manera. Las prácticas, las malas prácticas que tenemos. ¿Qué más podría ser una de las causas para que los niños no aprendan? También las dinámicas familiares. Dinámicas familiares. El contexto familiar puede influir muchísimo. ¿Qué más? No corregir a tiempo. Levantemos la manita y les voy dando la palabra. Yo pienso que falta a veces, y es que pero mucha apropiación de los profes. Apropiación de los profes. Sí. El periodo de la pandemia fue muy complejo para la enseñanza de la lectura y la escritura. O sea, un niño en una pantalla de 5 años fue muy complejo. Entonces, y fuera de eso, pues como el tiempo fue muy estresante para todo el mundo, el encierro. Pues pienso eso. Y creo que también como a veces la poca disposición como a la actualización de la enseñanza, porque pues yo pude haber estudiado hace 20 años, pero todo el tiempo el conocimiento está cambiando, entonces hay muchos profesores que se casan con un metro y ya se acabó. Con lo que enseñó, ve con lo que aprendió y ya, tienes toda la razón. La docencia es como la medicina, hay que estar, mejor dicho, con todo. Yo tengo una pregunta ahí, pero también algo puntual para ver cómo lo van a mirar desde la estrategia. Yo les pensaba en cómo conversa la estrategia con las orientaciones curriculares que da el ministerio, ¿cierto? Porque ahorita tú decías, los estándares básicos por competencias dicen que hasta el grado tercero los niños tienen para aprender a leer, ese es el error en el que hemos caído en el estudio de la educación, porque claro, el docente dice no, pase a segundo, que en segundo lo reforzamos, no, pase a tercero, porque en tercero lo reforzamos. Y también sabemos que aprendamos todos a leer no está alejado del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación lo propone. El Ministerio de Educación promueve a partir del PTHI precisamente la implementación de las estrategias. Pero en ¿Cómo se entrelaza? no está la organización curricular para que se ajuste al 20 de las instituciones. Es que justo ahí está la mala comprensión, porque justo en esos lineamientos no dice que se enseña hasta tercero, sino que se consolida la habilidad hasta tercero. Entonces, cuando hablamos de consolidación, es decir, los niños de primero aprenden a leer, en segundo se fortalece fluidez, comprensión, y en tercero ortografía, ¿sí ves? Pero cuando esa consolidación la entendemos como enseñanza, entonces ahí los profes se lavan las manos, no, hasta tercero el niño lee. Pero si van y ven los lineamientos, dice, hay una consolidación del aprendizaje de la lectura y escritura en los 3 primeros grados de primaria. Hay una mala interpretación, como dice ella, se consolida el aprendizaje, pero no quiere decir que no haya una intervención antes de, tiene que haber una intervención antes del grado tercero para que haya esa consolidación. Es una mala interpretación. Es una mala interpretación. Que hasta tercero tienen tiempo los niños, pero no hay que intervenir, sin intervención no hay aprendizaje. Entonces muchas profes también en las formaciones, una de las preguntas que más hacen también es que los directores y coordinadores no dejan que primero pierda el año. O de primero solo puede perder 1 o 2. Y no se trata de perder años porque nadie pierde un año. ¿Quién pierde un año? Nadie. O sea, uno en un año nunca va a hacer algo, no. Se reinicia un proceso que es diferente, reiniciar un proceso a perder un año.
Entonces también hay que cambiar como ese concepto. Los niños no pierden el año y cuando le decimos a los papás no perdió el año porque realmente su hijo también es tan inteligente para tantas cosas que no lo perdió. Aprendió muchas cosas, pero esta habilidad es tan importante que necesitamos reiniciar este proceso para que tenga las bases necesarias para pasar al siguiente grado. Un niño de primero sí puede perder el grado si no sabe leer. Es que en serio, si en primero, o sea, esto sí es más subjetivo, también lo pensamos nosotros como equipo, pero si en primero solo se dedicaran a enseñar matemáticas y lectura, en serio que lo que favorecemos a esos niños es impresionante. Mire, yo a veces le digo a las docentes así de pasada y osada, pero yo les digo, profes, pónganse la mano en el corazón. Ustedes dicen que ustedes tienen que cumplir con un horario, con un currículo, con unas áreas de conocimiento. ¿Cuántas veces a ustedes va el director y les mira a ver si ustedes están enseñando arte y música? Nunca, eso no pasa. Cuando ustedes trabajan en beneficio de sus estudiantes, ustedes en el aula son las protagonistas. Ustedes son las que saben que tienen que aprender los niños de primero y de transición. Entonces cuando dicen es que tienen que jugar, es que nos dicen a nosotros cuando vamos a tutorías y acompañamiento, no tengo tiempo porque es que tienen inglés, porque es que tienen ciencias, porque es en serio, profe. Uno dice, ¿es en serio? Cuando en primero lo más importante es aprender a leer. Es más, hasta matemáticas puede ser mucho más flexible con los grados posteriores, que es un poquito más flexible, pero leer atraviesa todas las áreas del conocimiento, todas. Personalmente, en mi experiencia he logrado identificar en la educación inicial a la escolarización, que actualmente hay mucha incidencia y como mucha población con dificultades y trastornos del lenguaje. Y esos niños cuando llegan a la escolarización se les dificulta muchísimo. Y también como lo decían pues ahí en la presentación, lo que ustedes denominan como el efecto Mateo, eso también en el aula es muy difícil de controlar, porque si bien uno en el aula es libre en muchos sentidos, también hay un plan de estudios que se pretende completar para al finalizar ciertos ciclos superiores se pueda evaluar y presentar pues unas evidencias. Entonces es complejo porque unos quedan pues como más adelantados, otros quedan más rezagados y para un docente en un aula con 40 estudiantes es muy difícil. Es muy complejo, por eso está el apoyo de las tutorías, ¿cierto? Nosotras hacemos equipo con las profes y no es para cargarlas, o sea, ni para cargarlas ni cargarles de trabajo, sino para acompañarlas en un proceso que se vuelve un poquito más liviano cuando se hace en equipo. Es muy cierto, pero desde Aprendamos Todos a Leer está la diferenciación en el aula, que es aprender a entender los procesos, que cuando un docente conoce su aula sabe cómo aprende. Y eso es un ejercicio que debería hacerse el primer mes de escolarización, que me mandaron, ¿cierto? Porque entonces están los niños de transición con la profe que fue muy buena Natal, y esos niños en conciencia fonológica son súper buenos. Pero llegaron los niños que venían de bienestar y nunca estuvieron en transición y de una llegaron a primero sin nada. O los niños que vienen de ruralidad, de otras escuelas que nunca, pues que no saben nada. Entonces, ¿cómo hago yo ese mapeo para conocer y qué bases tengo para iniciar un proceso? Y a veces hay que empezar a nivelarlos a todos y poner esos que son muy buenos a monitorear a los que no son tan buenos y así jugar con lo que es escuela nueva. ¿Cómo hago protagonistas unos que son muy buenos con los que no son tan buenos? Y a empezar a hacer trabajos colaborativos. Entonces cuando entendemos como todo lo que puede surgir desde un buen manejo, desde el conocimiento del aula, de cómo yo puedo impartir ese conocimiento, ocurre la magia. Porque encontramos, hay también contextos muy difíciles, en serio, muy difíciles, pero un buen trabajo y una profe bien orientada que sepa qué va a enseñar, la logra. Entonces cuando le digo a las profes, a veces se quedan también como que, y yo, profe, sí, o sea, pongámonos la manito en el corazón. A veces ustedes hacen huelga para muchas cosas, hagamos huelga para que los niños también aprendan a leer y a escribir en primero. O sea, seamos conscientes que es una habilidad supremamente importante para la vida, es un regalo de vida. Entonces, ¿qué estrategias implementarían para cerrar esa brecha? La estrategia sería práctica repetida para lograr lo que es automatización y fluidez.
Prácticas repetidas, ¿qué más? Vincular a las familias. Vincular a las familias, fundamental. Tener súper presente que vincular a las familias es sensibilizar a las familias. Sensibilizar es darles herramientas para que sepan hacer una tarea en casa. Las familias no enseñan a leer y a escribir. Acá los expertos en enseñar a escribir somos los maestros y para eso estudiamos. Los docentes enseñan a leer y a escribir, los papás acompañan las estrategias a través de las herramientas que ustedes dan. Es muy fácil de decir, no, es que yo les mandé la tarea y le hizo los papás. Sí, profes, mandaron la tarea y tú les explicaste cómo se hace. Sí, profe, tú les dijiste que leyeran, ellos saben que tú estás enseñando desde el método fonético, ¿no? Entonces a veces la responsabilidad es que en casa no me ayudan y les hemos dado las herramientas para que nos ayuden. No. Entonces, como decirles a ustedes, vayan y sean tutores de a tal, pero nunca les dijeron cómo se hace. ¿Ustedes qué van a hacer? Hacer lo que creen que se puede hacer o terminan haciendo el trabajo por otros porque es que no les dieron las herramientas. Eso mismo pasa con las familias. Respecto a lo que mencionas de que los docentes dejan trabajos para la casa, uno debe reconocer muy bien el contexto en el que se encuentran, porque muchas veces en la casa tampoco los padres o los abuelos cuentan con la lectura. Pues, saben leer, son analfabetos. Rural, pues debe entender el contexto y no decir como, claro, trabajo para la casa y ya. Por eso es tan importante contextualizar qué haríamos con papás o abuelos desde la ruralidad, que es el contexto donde más se ve que son analfabetas, ¿cierto? Que esos papás, esos abuelos, esos cuadros no saben leer, por medio de imágenes, vocabulario nuevo, son expertos en animales, en cosas del campo. Entonces, ¿cómo enriquecemos el vocabulario también en esos niños con esas familias? Que también es una estrategia para que el vocabulario nuevo para la comprensión. Entonces, buscar, como dice el compañero, estrategias para sensibilizar a esas familias, no dejarlas atrás y que nos apoyen en las tareas, ¿sí ven? Sin vulnerar, porque a veces, ¿qué pasa? Que subestimamos los contextos. Nah, estos niños acá no aprenden, porque viven en violencia, porque aguantan hambre, porque los papás no saben leer y castigamos a esos niños que tienen todas las habilidades y potencia para aprenderlo solo porque la familia no sabe. Venido escuchando de los 2 días que llevamos de socialización, de capacitación. Yo considero que eso que acabamos de notar, eso va a ser como nuestro diario, encontrarnos con ese tipo de situaciones y va a ser de alguna manera nuestro reto, nuestra labor como facilitadores. Entonces yo considero que aquí la clave está básicamente en tratar en lo posible de conformar un buen equipo con la docente que nos vaya a corresponder. Considero que si se habla el mismo idioma, el trabajo va a ser mucho más fácil. Hacer una buena moderación, una buena coanimación y una buena observación. Eso nos va a permitir de alguna manera tratar de intervenir en este tipo de situaciones. Así usted decía con anterioridad cuando manifestaba de que de pronto nos pasamos a veces de que de pronto a la profe le falta esto, le falta lo otro, pero entonces nosotros también para eso vamos a estar en el programa, para eso estamos invitados. Entonces yo considero que la clave es esa, tratar en lo posible hacer un buen trabajo con la docente, no llegar de pronto a intervenir, ni llegar de pronto a que ella nos vea como que de alguna manera esta va a venir a cambiar las cosas, pero sí, venga, pues vamos a aprovechar su conocimiento y mío, vamos a construir algo importante, que los papeles sean válidos y los míos también. Exacto, eso es fundamental, porque claro, nos encontramos con profes con 40 años de experiencia, entonces, y llega alguien mucho menor, más nuevo, no, usted a mí no va a decir yo qué voy a hacer, o sea, va a venir usted a decirme, entonces como sutilmente no imponemos, pero sí acompañamos, porque sí necesitamos que haga lo que nosotros necesitamos que haga, no podemos mezclar métodos, ¿cierto? Pero ¿cómo hago sutilmente para irla enganchando, demostrando que esto sí funciona? ¿Y cuál es la mejor? La modelación. Y después pasar a la coanimación, que ahorita hablamos un poquito de eso, ¿sí? Pero es súper importante hacerle entender lo que dices tú, que eso es un trabajo en equipo. Nosotros no vamos a ir a decirle a la profe qué tiene que hacer, sino vengo a acompañarte con unas herramientas para demostrarte que esto sí funciona y juntas vamos a llegar a muchos más estudiantes, porque ¿qué queremos? Que los profes sean multiplicadores de esto. Si le enseñamos a un maestro, esto llega a miles de niños. Si nosotros nos enfocamos a los estudiantes, solo van a aprender algunos.
con las profes vamos a multiplicar el conocimiento. Entonces por eso esa es la protagonista de este reto tan grande. ¿Listo? Entonces a raíz de todo eso que les muestro de Jonathan y todo eso que hizo el Banco Interamericano del Desarrollo en alianza con Fundación Núquer, indagar un poquito más qué pasaba en las escuelas. Y están estas 3 causas problemas de por qué los procesos de lectura y escritura no han sido tan exitosos con el tiempo. ¿Qué pasa? Que hay una falta de método de enseñanza por parte de los docentes. ¿Eso qué quiere decir? Que acá todos fuimos a la universidad, pero en la universidad no nos enseñaron cómo se enseña a leer y a escribir. Entonces es digamos que algo que aprendimos a hacer desde la experiencia, buscando en Pinterest, monosílabo, Nacho, global, y hay una mezcla de todos los métodos sin un enfoque que ha hecho que eso no sea tan significativo. Entonces ustedes ven a la profe con todas las imágenes, con palabras pegadas, con Nacho. Entonces la falta de un método adecuado ha hecho que eso no sea exitoso. 2, falta de material en las instituciones. Vemos que muchas no cuentan ni con bibliotecas, ni con libros adecuados para las edades, ni espacios que inviten a la lectura, a la tranquilidad, a esos espacios pues como de socialización. Y la tercera, que es súper importante, la falta de evaluación oportuna, por lo que tú también mencionabas ahorita. Es muy difícil tener un grupo de 35 y 40 y evaluarlos periódicamente para saber quién se queda y quién avanza. ¿Qué pasa? Que finalizando el año muchos profes dijeron, eso se quedaron. A veces se pasan y son, ese ya perdió el año, con ese no hay nada para hacer. Eso no, por favor, profe, no diga eso delante de los niños, porque estamos ya rotulando a un niño o una niña que no sabe, cuando de pronto fue que no tuvo el acompañamiento oportuno porque necesitaba un poquito más, o sea, más acompañamiento y ser un poquito más personalizado. Entonces hay que identificar eso. Entonces esas 3 causas han hecho que ese proceso de enseñanza no sea tan efectivo. Entonces, ¿a qué queremos contribuir nosotros? Al fortalecimiento de esas capacidades pedagógicas y didácticas de los docentes en los grados de transición y de primero, que ahí impactamos directamente a los docentes y estudiantes. También fortaleciendo las competencias fundacionales en lectura y escritura en niños y niñas a través del programa basado en evidencias. Y creo que ustedes también tienen remediación, ¿cierto? ¿Qué? ¿No? Remediación. Remediación se hace con los estudiantes que pasan con esas brechas de aprendizaje a segundo y a tercero, y digamos que desde las evaluaciones como EGRA estandarizadas, el promedio de lectura de un niño de primero es que termine leyendo 60 palabras por minuto. En segundo, inicia con 60, termina en 85, en tercero 85 y terminaría con 95, 100 palabras. Entonces, en segundo encontramos niños que leen 10 palabras por minuto, 15 palabras por minuto. ¿Qué hace remediación? Sacar a esos niños de ahí y acercarlos al estándar o llevarlos al estándar, con procesos de fluidez, actividades de fluidez y de comprensión. Entonces, ¿qué es Aprendamos Todos a Leer? Es un innovador programa educativo que transforma el método de enseñanza de la lectoescritura en estudiantes de 5 a 10 años, que garantiza bases para una trayectoria educativa exitosa. Lo que les decía, transforma la forma en cómo los maestros enseñan y cómo los niños y niñas aprenden. Entonces ya saben que es un programa que ya lleva una trayectoria larga, que ha ganado premio por sus buenas prácticas, que ha dado resultados, que sigue creciendo, está llegando a muchos territorios, también se están haciendo unos intercambios con otros países por todas las buenas prácticas y los resultados tan potentes que estamos teniendo en estos momentos. Entonces siéntanse muy orgullosos de pertenecer a este equipo tan grande. Listo, entonces Aprendamos Todos a Leer. Es una metodología activa, explícita y sistemática que trabaja todas estas habilidades precursoras, que son la conciencia fonológica, el principio alfabético, la adquisición de vocabulario nuevo, la comprensión oral de lectura y la escritura de letras, palabras y oraciones. Para garantizar que todos aprendan, entonces tenemos estos 3 niveles de implementación o de intervención.
El 70%, que es el nivel 1, está, digamos, enfocado en acompañar transición y primero, haciendo transferencia de conocimiento directamente con los docentes, pero acompañando en el aula con todos los estudiantes. En el nivel 2 hacemos la intervención centrada en pequeños grupos que les contaba de remediación de segundo a quinto grado. Depende de los territorios, depende pues como desde las alianzas si se aplica o no remediación, pero lo que hace es cerrar esas brechas que quedan de esos procesos de lectura y escritura no consolidados en grado primero. Y en el nivel 3 está la intervención personalizada e intensiva. En ese nivel 3 hay que prestar atención porque ahí podemos encontrar los niños que les decía inicialmente que pueden tener unas necesidades muy específicas y la idea es no atropellar esos procesos y ser muy sinceros con esas docentes para decir, profe, no la estamos logrando, es importante que le hagan una ruta, empiecen un proceso de valoración, porque hay niños que uno encuentra que lleva 2 semanas o 3 semanas en vocales y las aprende mientras está uno ahí, vuelve al otro día y borrón y cuenta nuevas, es algo que pasa en algunos niños, entonces sí es importante como empezar a indagar un poquito más. Entonces aquí está ATAL en el ciclo escolar. En transición está todo lo que son precursores y estimulación, toda la estimulación de las habilidades predictoras y presaberes. Aquí en primero está todo el aprendizaje de la lectura y la escritura. Segundo, tercero, cuarto y quinto está la recuperación de aprendizajes por medio de remediación. Aquí tenemos otra historia de Manuel, un niño de ruralidad también en Manizales, y queremos que todos estén al nivel que ha llegado Emanuel. Es un niño de 6 años, de grado primero, y eso es lo que queremos hacer, mejorar esos aprendizajes desde el primer grado. Entonces escuchemos a Manuel y recordemos a Jonathan cómo leía y hacemos como esa pequeña comparación. Guillermo el pastelero, Guillermo es el pastelero del pueblo, prepara deliciosos panes y postres. ¿Qué piensan de Manuel? Soñado, ¿cierto? Todos queremos a un Emanuel, muchos Emanueles en primero. Profe. No sé, yo quisiera como resaltar un punto acá, y es, por ejemplo, desde mi saber pedagógico, de lo que he vivido durante 13 años, y algo en él que veo pocas veces en la lectura, y es que se la disfrutó. Yo creo que si un ser humano se disfruta la lectura es porque hizo una adherencia correcta al proceso, y eso es la muestra clara que va a comprender lo que está disfrutando, porque en el momento que está leyendo, está captando lo que está diciendo y realmente está procesando a su nivel concreto, porque para la edad que tiene es un pensamiento concreto. Entonces yo creo que es eso, decantar el gusto por la lectura y por la escritura es lo que muchas veces, más que un ejercicio, porque también he visto que lo que pasa es que los jóvenes, los estudiantes ven la lectura como un castigo, como algo que me retaron, algo que me pusieron, algo que me pusieron, y eso es una realidad y punto. Entonces es ahí donde empezamos a caer en el gusto por la lectura. Por lo menos es un país que la encuadernidad de la lectura. Nosotros no generamos hábitos de lectura, ni siquiera lo tenemos como un consenso familiar, ni siquiera lo vemos así para arrancar. Entonces desde ahí estamos en un punto que la lectura se vuelve algo a cumplir, y esa no es la razón de ser de la lectura. Exacto. La lectura tiene que arrancar desde el disfrute y tomar una conciencia a través de ese disfrute de lo que realmente leer. Pero realmente yo lo que más valoré en ese momento es como lo leyó. Sí, total. Gracias, profe, por ese comentario. Dice algo muy clave: disfruta porque le gusta ese tipo de texto, ¿cierto? Que es donde nosotros los docentes entramos a mirar qué lectura es lo que le gusta al niño para que él sienta motivación y lo lea. Es muy cierto, muy oportuno lo que ambos dicen, porque justamente porque este niño está disfrutando la lectura, porque sabe leer. Cuando un niño sabe leer, tiene altos niveles de confianza. Cuando yo sé lo que hago, yo no tengo tanto miedo. Es decir, aquí mis compañeras y yo todas estamos con pánico escénico, viene mucha gente, vienen expertos, ¿cierto? Eso pasa con todo. Eso también es respeto por lo que hacemos.
Pues cierto, porque es que hay que entender también la educación, que es transversal. Mientras enseño, aprendo, mientras aprendo, enseño. Y yo aquí por estar aquí parada no sé más que ustedes. Les estoy compartiendo un conocimiento que claramente muchas tienen ya interiorizado y otras cosas que están diciendo, wow, eso no lo sabía. Pero de ustedes aquí yo también vine a aprender. Esa confianza que tiene él la tiene porque sabe, yo la confianza que tengo es por la experiencia que tengo y lo que ya sé contar, ¿cierto? Pero miren lo importante que es, cuál es uno de los beneficios de saber leer, las confianzas que nos da para participar en muchos espacios, hasta de manera voluntaria. Lo que tú dices es muy cierto, uno coge un celular y es tan automático que ya se nos volvió paisaje, lo prendo, meto mi mail y hágale, lo que diga aceptar, sigo, meto WhatsApp y ya, quedé con celular nuevo. Los iPhone tienen de todo y uno solo lo usa para fotos, WhatsApp y correos. Pero porque uno no logra ni siquiera entenderlo porque nunca leyó para qué era bueno un iPhone o para qué sirve, es muy cierto. Los adultos, yo como aprendí a amar también la lectura, en la universidad me tocaba leer, pero aprendí a coger amor leyendo lo que a mí me gusta leer. Así fueran novelas románticas, eróticas, ciencia, lo que fuera. Pero empecé a aprender a amar la lectura cuando la lectura a mí me transmitía algo. Y ahí empieza uno a disfrutar y a entender que uno se entra en unos mundos maravillosos cuando disfruta la lectura. Entonces, en los fundamentos pedagógicos, rutas de procesamiento del lenguaje, ahora vamos a entender qué pasa en ese cerebro, ¿listo? Entonces, primero vamos a hacer un jueguito, vamos a volver a despertar esas cabecitas. Vamos a hacer una pesca de palabras, ¿listo? Les voy a mostrar unas palabras y son muy rápidas. Lean lo que más puedan y me cuentan qué palabras ven, ¿listo? 3, 2, 1. Listo, levantan la mano para escucharlas. ¿Qué palabras leyeron? Digan de a una, tú. Dinero, salud y familia. Alfabetización, sexo. Digamos de a una para que puedan como participar. Género. Método. Salud. ¿Quién más? Tu sexo. Familia. ¿Cuál, profe? Espérate. ¿Cuál? Viaje. ¿Y tú? Equidad. Listo. Pero todos vieron sexo. Ella fue la más frentera. Listos. Sigamos con las otras. Listo. Igual de rápido. Vamos de nuevo. ¿Qué pasó con esas palabras? ¿Qué? Hipear, bohemia, civilo, perenne, ataraxia, befar, ¿cómo? Ritilicente. ¿Cuál? Almendro. ¿Y qué pasó con esas palabras? Son de un nivel mayor de complejidad. No son cotidianas. Las primeras son palabras que son comunes, ¿cierto? Que las tenemos grabadas y que ya las podemos leer a golpe de vista. Y las segundas son palabras que no son tan comunes, que no manejamos nuestro vocabulario, pero a golpe de vista no las podemos. No las, exacto. ¿Y saben qué significan? ¿Saben qué es hipear? Hipear es cuando es el gemido que se produce cuando uno llora. Cuando los niños o las personas vamos está hipeando. Eso es hipear. Ataraxia. ¿Saben qué es ataraxia? Aquí en la ataraxia es la falta como de temores y miedo. Aquí prevalece como la tranquilidad. Como que nada de nervios, nada de miedo, estoy súper tranquila, ataráxica. El petricor no tiene que ver con petro. Muy bien, el olor que emana la tierra cuando se humedece. Agibilibus, habilidad o ingenio para alcanzar alguna meta, algún objetivo. Selenofilia, esa es más conocida, ¿no? El deseo, atracción desmedido por la luna, por los efectos de la luna. Alexitimia, eso es la incapacidad que tiene una persona de reconocer sus propias emociones. Befar, hacer una broma de algo o de alguien. Ahorita me dijeron bohemia. No, y es bohemia. Miren que es el ejemplo claro de lo que pasa cuando cuando el cerebro reorganiza la palabra porque la reconoce a golpe de vista. Ya conoce la palabra bohemia
y reorganizó esta palabra que era bohomia. ¿Qué hizo? Reorganizar lo que ya conocía. Y ese es el carácter o comportamiento afable, tranquilo, a veces es ingenuo, puede ser como muy ingenuo. Nefelibata. Un montón, un poco somos así. Personas que viven en las nubes. Sempiterno. A veces esta palabra al reorganizarla la leen como septiembre. No sé si les pasó a algunas. Sempiterno. Que no tiene fin, carece de inicio de fin. No se sabe. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya vimos palabras conocidas y desconocidas. Entonces vamos a hablar de las rutas de procesamiento por las que pasa el cerebro o pasamos cuando aprendemos a leer o a escribir. Entonces coexisten dos rutas de procesamiento que todo el tiempo trabajan como a la par conjuntamente, ¿sí? Pero se desarrollan dependiendo de la etapa en la que estamos. Entonces, como pueden ver, son dos caminos, uno más rústico, empedrado, y el otro como más tranquilo, pero ambos son necesarios para llegar a donde queremos. La ruta fonológica, que nos permite hacer todo el tema de codificación, la ruta léxica, que nos permite ya leer palabras completas. Entonces, vamos a entender un poquito qué es lo que pasa en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no está diseñado para leer, o sea, de forma natural. Es decir, que los niños nacen y ya saben cómo se les escribe. Eso es una habilidad que se enseña. Por sí solo el cerebro no está diseñado para hacerlo solito, de forma natural. Entonces tenemos el cerebro y estas son las áreas que se desarrollan originalmente para la visión, el lenguaje oral, para la comprensión, y se reorganizan dependiendo, pues como les decía, de la etapa que estamos haciendo. Miren, la ciencia nos ha mostrado que el método fonético es el que activa y estimula más partes en el cerebro, más lugares en el cerebro que los otros métodos de enseñanza, sin decir que los otros sean malos, solo que científicamente se ha demostrado que con el fonético se estimulan muchas más partes en el cerebro. Entonces tenemos el cortés motor, el área de Wernicke, giro angular, cortés visual, el área de Broca y el cortés auditivo. Que acá se los voy a explicar más para que lo entendamos más fácil. Entonces está la ruta fonológica y les voy a explicar y ustedes me dicen con el ejercicio de la pesca de palabras, con qué palabras usamos ruta fonológica. ¿Listo? Entonces, inicialmente percibimos la palabra, o sea, vemos los grafemas, solamente vemos letras. Todo esto pasa rápidamente, yo lo voy a decir despacio, pero en el cerebro esto pasa así. Segundo, identificamos esas letras y le damos la correspondencia al sonido de cada letra. Entonces, vimos la palabra taxi, entonces I. ¿Por qué está escrita así? Porque la X suena X cuando está en el medio. Unimos los sonidos, leemos la palabra, todo eso lo hacemos mental y finalmente tenemos el significado y pronunciamos oralmente la palabra. Entonces, vemos los grafemas, le damos correspondencia a esos grafemas con los sonidos, los unimos, decimos la palabra y pronunciamos y le damos el significado. Eso hacemos con la ruta fonológica. ¿Qué áreas en el cerebro se están habilitando, estimulando cuando pasa todo esto? Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Inicialmente, entonces, todo entra por la vista. Vemos la palabra, taxi. Entonces, aquí tenemos ubicado el cortés visual que detecta e identifica todo lo que son las formas, los colores, los rostros, ¿sí? Entonces, ahí hay un reciclaje neuronal. ¿Qué pasa? Que esa misma zona que identifica formas, rostros, cosas, se usa y evoluciona para reconocer grafías, letras y números. Pasamos al giro angular. Entonces estimula el giro angular y ahí hacemos la correspondencia de ese sonido, del sonido de ese grafema. Llega al área de Wernicke, que está ubicada toda la comprensión. Ahí comprendemos la palabra completa, combina todos los sonidos y la identifica ya en bloque. Está el fascículo arqueado, que es como el puente
entre el giro angular y el área de Wernicke y el área de Broca para comprender la palabra y finalmente procesarla y decirla oralmente, poderla pronunciar. Entonces, todo eso es lo que pasa cuando conocemos una palabra. ¿En qué momento usamos ahí el procesamiento de la ruta fonológica con las palabras que vieron en la pesca de palabras? ¿Con las desconocidas o con las conocidas? Vemos la palabra, le damos correspondencia a esos grafemas, la leemos en la mente y la pronunciamos. ¿Lo hicimos con las palabras conocidas o las desconocidas? ¿Con las qué? Conocidas, levanten la mano. Con las conocidas. Y levanten la manito con las desconocidas. Sí. Usamos ruta fonológica con las palabras desconocidas, porque no sabemos el significado, pero hicimos una ruta fonológica porque hicimos correspondencia de letra y sonido y leímos las palabras sin saber qué significaba. Entonces ahí solamente hicimos ruta fonológica. Eso pasa con las palabras nuevas. Ahora ruta léxica. Pasa también rápidamente. Percibimos visualmente la palabra, activamos el almacén de palabras donde ya guardamos toda esa cantidad de palabras que podemos leer a golpe de vista. Reconocemos la palabra escrita, damos significado y activamos la pronunciación. Ahí es diferente porque ya hay un almacén de palabras, una cajita allí guardadita donde podemos leer y automatizar las palabras que ya comprendemos. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Igual, percibimos la palabra, los grafías, se activa el córtex visual, el área de forma visual de las palabras que permite reconocer la palabra como una unidad. Está el giro temporal medio interior que posibilita el acceso de una al significado. Está el giro supramarginal y angular que procesa toda esa información. Y finalmente se activa Wernicke y Broca, que es toda la comprensión y la parte oral. Miren todos los beneficios que tiene aprender a leer desde lo fonético. Entonces, hagamos el ejercicio. Con estos dos deditos, levanten el maletín que tienen al lado, cada uno. Con estos dos deditos, con el meñique y el pulgar, ¿cierto? Sí, el maletín, no, con estos dos. El maletín. Con estos dos. Sí. Así. Levanta. El más pesado que tengan, el más pesado. Ahora soltémoslo. Ahora vamos a usar todos los deditos. Levantémoslo con todos los deditos. Exacto. ¿Cuál fue más fácil? ¿Con toda la mano o con dos deditos? Con toda la mano. Eso es lo que pasa en el cerebro con el método fonético y con los otros dos métodos. Con los otros dos métodos se están estimulando dos áreas del cerebro. Entonces, por eso es tan complejo comprender. Por ejemplo, con el silábico se mecaniza más, pues mami, mi, momu. Entonces hay una energía que se gasta más solamente tratando de reconocer la sílaba directa. Empezando que con el silábico se suele enseñar la sílaba directa y no inversa. Por eso les cuesta leer más, es el, al. Con el fonético logramos estimular muchas más áreas de conocimiento y por eso es mucho más fácil aprender a leer y a escribir. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada para enseñar a leer? Tenemos dos métodos de enseñanza, está el analítico y el sintético, y está el analítico sintético que es mixto. Entonces, conozcamos el analítico, que se basa en el análisis global de las palabras y frases completas, y este enfoque se utiliza en textos auténticos como libros y bueno, en el global se trabajan palabras aisladas, no de un contexto, entonces enseñamos a los niños palabras completas. Puede ser pelota, pero mamá, también árbol, son palabras aisladas de un contexto y se usan las imágenes para apoyarnos en ese reconocimiento de las palabras. Está el método sintético,
que se centran en enseñar a los niños a descomponer las palabras. Entonces se enseña primero la palabra, se descompone en sílabas y las sílabas en el fonema y en la parte, pues más, en la unidad más pequeña del lenguaje. Aquí tenemos 2 métodos analíticos y 3 sintéticos. Conozcamos como las características, digamos que sus beneficios y sus riesgos. Está el global, parte de la frase y palabra completa hacia sílabas y letras. Características, comprensión antes que decodifique y sentido global. Los niños conocen palabras y su significado. Paso a paso, palabra, análisis de sílabas y letras. Contexto más favorable, son ambientes con alta estimulación verbal y visual, porque tienen muchas imágenes que ayudan pues como a fortalecer. Y los riesgos, puede retrasar el dominio del código. Entonces son niños que se les va a dificultar leer pseudopalabras, palabras sin sentido, porque leen palabras completas, no las descomponen. Cuento. Usar relatos para enseñar lectura y escritura. En el cuento también se enseñan palabras completas, pero estas sí parten de un contexto o de un cuento que se enseña y de ahí se empiezan a sacar palabras para enseñarlas. Es lúdico, contextual, motiva la imaginación. Se lee el cuento y se identifican palabras y con esas palabras hacen frases. Contextos más favorables, primeros grados, aulas con enfoque narrativo y los riesgos, dependencia del interés por la historia. Entonces depende de si me gusta o no para poder como motivarme. Está el fonético, que ya entra entre los sintéticos, que es el nuestro, enseña la relación fonema-grafema, secuencial, multisensorial, fomenta conciencia fonológica, vocales, consonantes, sílabas, palabras, idiomas con ortografía. Bueno, en los contextos más favorables, los idiomas con ortografía transparente como el español. Y en los riesgos, el mecanicismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si solo enseñamos a leer, podemos cometer el error que los niños lean muy rápido, pero que no sepan lo que están leyendo y no comprendan. Silábico. La sílaba es la unidad básica del aprendizaje, simplicidad y rapidez en decodificación. El paso a paso es que se enseñan vocales, sílabas, palabras y frases. En los contextos más favorables son los contextos con necesidad de alfabetización rápida y riesgos, poca atención a la comprensión, como le pasó a la compañera, que silábicamente están más enfocados en reconocer la sílaba que en comprender realmente lo que se está leyendo. Y el Montessori, pues es excelente. Los espacios Montessori, no sé si los conocen, son muy personalizados. Es muy complejo tener Montessori en un grado de 30 niños, 25, porque parte de la individualidad y de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, de esas iniciativas, necesita mucho material y mucha formación a los docentes, porque parte de el ritmo también que lleven los niños para poder avanzar con los procesos. Entonces, aquí está el método analítico y sintético, que es mixto. Fónico, analítico y sintético, que parte de los sonidos, los descompone y después los vuelve una unidad completa, ¿cierto? Entonces, nuestro programa claramente es mixto, pero fuertemente fonético. El fuerte de nuestro método es fonético, pero pues claramente es mixto porque partimos de lo simple a lo complejo. Enseñamos la unidad más pequeña de nuestro lenguaje, fonema, para después ir a sílabas y luego palabras y textos. Habilidades claves para la enseñanza de la lectura y la escritura son 6, que parecieran que también se trabajarán aisladas, pero realmente una lleva a la otra, la otra, la otra y la otra. Entonces empezamos con conciencia fonológica, principio alfabético, decodificación, codificación, automaticidad y fluidez. En la conciencia fonológica tenemos niveles de conciencia fonológica. Está conciencia léxica, capacidad de manipular las palabras dentro de un texto. Conciencia silábica es la capacidad de reconocer las sílabas dentro de una palabra y poderlas manipular. La conciencia intrasilábica es conocer las partes de una sílaba, inicio y rima. Esas son las partes que componen una sílaba. Y la conciencia fonémica consiste en segmentar y manipular la
unidad más pequeña de nuestro lenguaje. La conciencia fonémica, todo lo que es conciencia fonológica es oral. Es oral. Cuando hay una correspondencia con grafemas ya no es conciencia fonológica. Eso es principio alfabético. Por eso es tan importante hacer ejercicios de solo auditivos. Por ejemplo, si yo le digo a los niños, hoy tengo un dolor en mi ano. ¿Será que está bien decir ano o falta un sonido? Vamos a escuchar, tengo un dolor en mi ano. No, profe, se dice mano. Mano. ¿Qué sonido le faltaba a la palabra para que sonara mano? Y ahí yo no mostré grafemas, yo no se hizo solamente fue auditivo. Hoy me duele la avesa. ¿Qué me duele? La avesa. No. Entonces todo eso es conciencia fonológica. Listo. Hagamos un ejercicio. ¿Qué observan ustedes en esa imagen que ven ahí? ¿Qué frase podría salir de esta imagen? Se voló de la casa la paloma. Se voló de la casa la paloma. ¿Qué más? Por mi casa pasó una paloma volando. ¿La qué? Que la paz llegue a nuestros hogares. Está muy... ¡Qué profundo! Muy profundo. Que la paz no se vaya. ¡Qué profundo! Listo. Ahí se trabaja todo lo que es conciencia fonológica. Estamos partiendo de una imagen sin grafías para reconocer cuántas palabras también tiene una frase. Entonces, quedémonos que la paz llegue a nuestros hogares. ¿Cuántas palabras tiene la paz llega a nuestros hogares? La paz, ¿qué? Que llegue a nuestros hogares. 7 palabras. Entonces, nivel de conciencia fonológica. Reconocer que una oración está formada por palabras separadas. Acá en esta, digamos que la paloma vuela alto tendría 4 palabras, pero la del compañero tiene 7. En la conciencia silábica, reconocer que las palabras se pueden dividir en sílabas. En la conciencia intrasilábica, reconocer que dentro de cada sílaba hay una parte inicial, consonante y una rima vocal o resto, o puede ser vocal consonante. Entonces, ¿cuál es la inicial de la sílaba la? ¿Cuál sería el sonido inicial? ¿Y la rima? A. No tiene que rimar con otras palabras, solamente la parte. Reconocer que las palabras están formadas por fonemas, los sonidos más pequeños. Entonces, en paloma, p, a, u, o, a. Eso es conciencia fonológica. Si yo le digo a los niños, voy a decir palabras, voy a decir los sonidos de una palabra, ustedes unen los sonidos y me dicen qué palabra dije. I, u, o. ¿Qué dije? Milo. Sap, o. Sapo. Muy bien. En el principio alfabético. El principio alfabético está compuesto de 3 características súper importantes: trazo, nombre, sonido. Trazo, nombre, sonido. Nunca se ponen a adivinar a los niños. Yo siempre les digo el nombre de la letra, cómo se traza y su sonido. Esta es la letra S. Se llama, esta la letra S, listo. Y suena S. Su sonido es una línea, ve, su trazo es una línea curva, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces el dedito mágico lo puedo hacer así para que lo puedan hacer en espejo. Si ya me la hacía así, pues la hago así, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el trazo de la S y vamos a hacer el sonido. Si es grande es mayúscula, si es pequeña es minúscula. Otra vez. ¿Con qué letra empieza sapo? ¿Con qué letra? Con la S. ¿Con qué sonido empieza sapo? Sí, es importante conocer el nombre y el sonido. ¿Con qué letra empieza manzana? ¿Con qué sonido empieza manzana? Y ahí ya hay una correspondencia de qué? Grafema, fonema, grafema, fonema. La enseñanza del principio alfabético debe ser intencional. Debe ser sistemática, ya que no se puede esperar que los niños por sí solos conozcan las letras.
Las letras para los niños y niñas, si no la conocen, solo es un código, un dibujo más, un símbolo. Por eso es tan importante ser explícito. Se trabaja ese fonema en una semana, porque es importante la práctica de ese sonido y cómo se trabaja al inicio, en el medio y al final. No solo se trabaja con las palabras al inicio, medio y final. ¿Qué palabras terminan en A? Levanten la mano o aplauden cuando yo diga, por ejemplo, paloma. Que hay que ser intencional con el sonido y alargarlo. Si yo quiero que descubran la O, paloma, sin segmentar la palabra. Miren que yo no dije paloma, sino paloma, sin soltar los sonidos, solamente alargo ese sonido. Quiero que reconozcan la L, paloma, paloma. La M, paloma, paloma. ¿Sí? Entonces Dijen, que es uno de los autores, investigadores, psicólogos, que habla mucho de cómo aprende el cerebro a leer, que es el que más estudiamos, el que más hemos leído, dice: se les debe enseñar a los niños sin miedo a la repetición, como cada letra, cada grupo de letras corresponde a un fonema. El cerebro del niño no extrae de forma automática estas correspondencias a fuerza de ver muchas palabras. Se le debe decir explícitamente que cada sonido del habla puede representarse con diferente ropaje, letras o grupos de letras, y que cada letra se puede pronunciar de una o varias maneras. Y eso cuando sucede con la C y la Q, por ejemplo. Son diferentes grafías, pero tienen el mismo sonido. La C tiene sonido cacofónico, K, K y Q, ¿cierto? K. Y suena S con E y con I. Entonces es un fonema, dos fonemas que se deberían enseñar en una sola semana. La C y la Q por fonema, K, Ki, K, Ko, Q. Para que no hayan esos errores ortográficos que los niños escriben queso como seso. El dígrafo R, entender que al medio suena fuerte cuando está en medio de una consonante y vocal, o se pone doble cuando está en medio de dos vocales. Entonces pasamos a la habilidad de decodificación y codificación. ¿Y qué es la decodificación? Entonces es una habilidad fundamental en el proceso de la adquisición de la lectura, porque es lo que nos permite leer. Decodificar es realmente poder leer esa palabra escrita. Entonces darle la correspondencia a esos sonidos. Entonces se inicia con un deslinde de sonidos que hacen los niños cuando logran entender que cuando conozco un sonido de una consonante y una vocal, uno ese sonido, por ejemplo, a, juntos suenan ma. Entonces al hacer ese deslinde y sonido de sonidos, los niños logran decodificar y logran darle esa correspondencia a la palabra escrita. Aquí, por ejemplo, la palabra café, procesador fonológico K, A, E. El procesador ortográfico no es con K, sino con C. Entonces, C, A, F, E. El procesador del significado, pues el café puede ser la bebida, la semilla o un color. Y el procesador de contexto, mi mamá toma café o ese zapato es café. Entonces ahí viene el significado. En realidad, la única enseñanza, únicamente la enseñanza de la conversión de esas letras en sonidos permite que los estudiantes logren leer de forma autónoma. Cuando los niños hacen esas correspondencias y logran automatizar, decodificar, deslindar las palabras, los sonidos, logran leer de una manera autónoma, porque pueden leer cualquier palabra en cualquier orden, sílabas directas, sílabas inversas, pseudopalabras, palabras con sentido. Entonces, esa es la habilidad que nos va a permitir identificar que realmente un niño o una niña sí lee. ¿Qué es la codificación? Es la habilidad para transformar esos sonidos del lenguaje en grafías correspondientes. Entonces, en sí es escribir, la habilidad que nos permite ya a esta oralidad poderla llevar al cuaderno, a la escritura, ¿sí? Y a darle sentido con las oraciones o los textos.
Al escribir se desarrollan esta serie de pasos. Entonces, todo empieza con lo oral. Yo digo la palabra y esto funciona mucho con los dictados. Entonces, les digo la palabra, por ejemplo, manzana. Reconocen los sonidos de esa palabra. Van al procesador fonológico, cómo suena cada una, a. El procesador de significado se activa inmediatamente, que es una manzana, la fruta. Vamos al procesador ortográfico, que no se escribe con S sino con Z. Y finalmente lo llevamos a la escritura y le damos sentido a esa palabra de acuerdo al contexto. Daniela se come la manzana, Daniela reparte manzanas, o en mi casa tengo 5 manzanas. Entonces allí se activa todo ese sistema de procesamiento para poder decodificar y codificar las palabras. ¿Cuáles son? El procesador ortográfico, que nos permite visualmente organizar las palabras de manera correcta. Está el fonológico, que procesa todos esos sonidos de lengua y compara las palabras manipulando los fonemas. Está el de significado, que le da todo el sentido, y el procesador del contexto, que conecta con los presaberes que se tienen de acuerdo pues a lo que se está hablando en ese momento. Viene la automaticidad, que muchas veces confundimos con memorizar. Automatizar es poder, desde una práctica repetida, leer a golpe de vista. Memorizar es aprenderme una palabra de memoria y justamente a veces con los nervios o algo se me puede olvidar. En cambio, cuando automatizo y fortalezco una habilidad, lo que hago es poder leer fluidamente y con menos, desgastando como menos energía para poder decodificar. Entonces, en la automaticidad se refiere a la habilidad de leer y escribir de manera fluida, sin tener que dedicar una atención consciente y un esfuerzo mental mucho más excesivo o intensivo. Entonces, en la lectura o en la escritura, la automaticidad se refiere a la capacidad que tienen ya los niños y niñas de escribir de manera fluida sin pensar tanto ya en los errores, en si separa las palabras, las letras o los fonemas. Y en la escritura se desarrolla a través de la práctica. Entonces, la automaticidad, ¿cómo se hace? Practicando, practicando y practicando las palabras o los sonidos para poderlas leer o escribir de una manera mucho más fluidas. Aquí les voy a mostrar también unas actividades que potencializan mucho esa automaticidad. ¿Cuáles son? Lecturas en voz alta, puede ser por el docente o poner a los estudiantes a leer en voz alta. Lecturas en parejas, ahí es donde viene lo que les decía, el trabajo colaborativo, que es tan importante en las aulas, si son multigrados o también si son homogéneas. Como los estudiantes empiezan a leer en parejas. Lecturas repetidas, que hace que los niños a golpe de vista empiecen a automatizar y a tener muchas más palabras, y de tanto leerlas empiezan como ya también a recordarlas. Las lecturas cronometradas, ¿cuánto leen los estudiantes? En 1 minuto. Esas lecturas cronometradas hay que ser conscientes de que no son para competir, son para motivar. Si un niño hoy nos lee 5 palabras, pero mañana nos lee 6, se aplaude ese avance. Si leyó 5 y sigue leyendo 5, se aplaude también ese esfuerzo que está haciendo y se motiva que cada vez que lo haga va a lograr adquirir muchas más palabras. Las lecturas en coro, para que los que están leyendo muy bien puedan arrastrar también a los que les está dando mucha más dificultad de leer. Las palabras de alta frecuencia, las que más encontramos en los textos, en las, había, ¿sí? Juegos y actividades y lecturas independientes para poder fortalecer la automaticidad en la lectura. Los niños y niñas aprenden a leer solo leyendo y aprenden a escribir escribiendo. No hay recetas mágicas. Solo la práctica hace que los niños puedan aprender a leer y a escribir. Entonces los niños aprenden a leer leyendo. Es esencial que los niños no dejen de leer para que sus habilidades de lectura se vuelvan automáticas y enriquezcan su vocabulario visual con grafemas, morfemas y palabras según dijeron.
Ahora hablemos de la fluidez en la lectura oral. La fluidez no solo es leer rápido. ¿Qué es fluidez lectora? Es la capacidad de leer un texto de manera precisa, rápida, consciente, entonces integrando como el reconocimiento de todas esas palabras, pero dándole sentido a lo que se está leyendo. Entonces hay una buena entonación, un respeto por los signos de puntuación y principalmente, bueno, la automatización del reconocimiento de las palabras, principalmente por la ruta léxica u ortográfica. Aquí la ruta fonológica, digamos que hace parte de las palabras que serían nuevas, pero ya la léxica es la protagonista porque pueden leer palabras a golpe de vista. Entonces, en comprensión oral y escrita. ¿Qué es la comprensión? Es el proceso mediante el cual un lector construye significado a partir de un texto escrito, integrando lo que dice explícitamente lo que el lector ya sabe con las inferencias que va elaborando nuestro cerebro. Entonces también hay varios tipos de comprensiones. ¿Cuáles son? Literal, inferencial y crítico. Lo que puedo extraer del texto, porque está ahí la respuesta, lo que puedo inferir del texto de acuerdo a lo que yo conozco, y lo crítico es si eso que me están diciendo o no, yo me lo creo o prefiero investigar un poquito más o tengo unos puntos de vista diferentes. Ese es el más alto. Entonces aquí tenemos características de la comprensión lectora. ¿Cuáles son? Es un proceso muy simultáneo que interactúa mucho con lo que es el lenguaje escrito. Entonces, practicar actividades de lectura de lo fácil a lo difícil. Activar y recuperar conocimientos previos. Súper importante siempre, cada que vamos a trabajar con los niños y niñas, identificar qué conocen antes de lo que yo les voy a enseñar. Relación del lector y el texto y el contexto, y dominar el idioma con fluidez, estar y construir significados, es decir, dime. Para como agregar algo que el año pasado leíamos y estudiábamos con unas chicas que estaban haciendo como ese proceso, una modalidad que se llama Mi Familia Dice Leer, ¿cierto? Ah, ok. Y estudiamos algo interesante que era el tipo de pregunta que nos acerca a la comprensión lectora, porque es muy importante categorizar o organizar el tipo de pregunta que se le va a hacer a los niños para que esa comprensión sí sea fácil y rápida, mirando pues aparte del tipo de pregunta, cuál es la pregunta que se le puede hacer a los niños según pues, como las edades o las características del aprendizaje, porque a veces en la misma pregunta podemos tender a confundir al niño o a la niña o nos van a dar otro tipo pues como de respuestas. Entonces es como apegar un poquito que es muy importante el tipo de pregunta que se le haga a los niños y a las niñas sobre la lectura o sobre el texto que se está trabajando o el cuento. Exacto. Y anticipar también, cuando yo voy a leer un texto, decirles vamos a prestar atención porque después voy a hacer unas preguntas. Eso anticipa a que los niños sí presten atención, estén atentos y quieran responder las preguntas. Por eso los Big Books son tan importantes, porque hacemos toda la impresión de texto. Hay un título, se escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y que nos dicen esas imágenes antes de yo escuchar la historia. Y si después de escuchar la historia, si hay una relación entre lo que vi, lo que escuché, o si ese título sí me estaba diciendo algo acerca de lo que iba a escuchar. Entonces ahí podemos tener unas mejores comprensiones cuando yo previo a esa historia que voy a hacer, trabajo un vocabulario nuevo, trabajo todo el texto, la impresión de texto, y hago también una corroboración, una anticipación de si los niños saben lo que yo les voy a decir a través de lo que les estoy mostrando. Gracias, profe, por tu aporte. Y en el proceso de comprensión, entonces reconocer palabras con precisión y fluidez está en la decodificación, identificar ideas explícitas e implícitas en la comprensión, relacionar nueva información con experiencias, evaluar la calidad y relevancia de la información y monitorear la comprensión y ajustar estrategias. Por ejemplo, con Nancy, la nutria novata. Novata es una palabra que normalmente no utilizamos, ¿cierto?
pero entonces como esa palabra la podemos llevar a otros contextos. Mi papá o mi mamá es novato ¿en qué? Por ejemplo, cuando los niños están en primero son novatos para leer, porque apenas están empezando. Nace la Nutria porque era novata, porque no sabía nadar, le daba miedo nadar. Sus hermanos eran expertos y ella era novata, entonces ya en la realidad ese lenguaje cómo lo puedo utilizar en otros contextos. Entonces, ¿qué actividades ayudan a potenciar la comprensión lectora? Lecturas guiadas por los docentes, el dibujo comprensivo, entonces yo leo la historia, dibuja tú qué pasó en esa historia o dibuja el personaje principal, preguntas de comprensión, pueden ser literales, inferenciales, por ejemplo, nací la Nutria novata, ¿qué podemos preguntar de ahí que sea inferencial? Me recuerdo bien el cuento, que son expertos los hermanos. ¿Ustedes creen que Nancy, si hubiera sido otro animal, hubiera sido novata o no? No sé, si hubiera sido un jaguar. Sí, puede ser novato, ¿cierto? Entonces los niños pueden decir sí o no. Entonces miren que el texto no lo está diciendo, pero pueden inferir que otro animal también puede ser novato, caminando, corriendo, haciendo otro tipo de actividad. El análisis de los personajes, qué características tienen, si son buenos, si no son tan buenos, si son agradables, si son grandes, pequeños. Los organizadores gráficos, que nos permite también ubicarnos como en la historia. La lectura comparativa, ese cuento a qué se parece o a qué historia se parecen. El debate, la interpretación de imágenes, la relación causa y efecto y las predicciones. ¿Qué pasaría si Nancy, no sé, nunca hubiese nadado? ¿Qué hubiese pasado con Nancy? No. ¿Qué pasaría con la Nutria si nunca nada? Se puede ahogar. ¿Qué más puede pasar? No disfrutaría del agua, no podría disfrutar con sus hermanos del mar o del río, ¿cierto? Escritura de letras, palabras, oraciones y textos. ¿Qué es escribir? Es codificar esas letras, entonces pasar ya a la grafía, entonces implica producir el mundo desde saberes, competencias e intereses considerando un contexto sociocultural. Y es un proceso cognitivo y social vinculando a la comunicación y a la expresión. Entonces, es lo que nos permite llevar estos pensamientos, esta oralidad, a lo escrito. Aquí hay algunas perspectivas sobre la escritura que pasa también de lo simple a lo complejo. Entonces está lineamientos curriculares. La escritura implica procesos sociales e individuales configurando mundos. Entonces este es como, digamos que en niveles es uno de los más fáciles. En la malla de aprendizaje, escribir trasciende a la codificación de letras, involucrando a los estudiantes en la comunicación, incorpora vocabulario para la expresión y descripción. Y desde los autores Borzón y Signorini, la escritura representa gráficamente palabras, un método de comunicación y evalúa la información, la ortografía, entonces es un poquito más complejo, tiene unos contextos como más elaborados. Aquí está el proceso de la escritura y el desarrollo de habilidades. Entonces están las habilidades de transcripción básicas en la escritura como caligrafía y ortografía. Entonces ahí todo el tema, miren que es muy difícil, es muy diferente que el niño escriba que transcriba. ¿Cuál es la diferencia entre la copia enriquecida y transcribir? ¿Alguno sabe? Bueno, hacer copia enriquecida, no sé, siempre es el mismo proceso de transcribir, ¿cierto? Pero cuando hago copia enriquecida, yo leo lo que voy a escribir antes de escribir, pero transcribir es el proceso de mirar y dibujar cada una de las letras que están en el tablero o están en el libro. Entonces, copia enriquecida, yo puedo leer la primera oración, María está en una casa, y después de haberlo leído, escribo María está en una casa, o sea, hago los dos procesos al tiempo. Muy bien, muchas gracias. Esa es la única diferencia,
que en la copia enriquecida yo leo y escribo, en la transcripción solamente transcribo lo que veo en el tablero y no necesariamente tengo que saber leer. Entonces por eso hay muchos niños que son buenísimos escribiendo, pero no saben leer, porque desde transición transcriben la fecha, la tareita, la actividad, pero no es consciente de que eso representa una palabra o un sonido. Automatización de habilidades, automatizar la transcripción para liberar recursos cognitivos. Están las funciones ejecutivas, que es la habilidad de alto nivel como planificar y automonitoreo, de saber pues que lo que estoy escribiendo esté bien. Está la memoria de trabajo, integración de información para la construcción de ese texto. Y por último, el desarrollo integral de habilidades, que es el desarrollo simultáneo de habilidades de bajo y alto nivel.